la sesión, ahí está. Me encanta el inglés de esa computadora. Ok, este, a ver, vamos a compartir aquí. Ahí está. Bien, entonces decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar a cabo una evaluación, bueno, a un diagnóstico? Pues decimos que el primer aspecto, pues, es el considerar instrumentos de evaluación. Es muy importante, recuerden que siempre debemos tener nosotros canales formales de comunicación, ¿sí? Y por ahí algo que veíamos en la primera unidad, todo comunicación informal hay que hacerla formal, ¿sí? Sí, adelante, Betsabe. ¿A qué se refiere con que se puntean? Se Se puntúan, puntúan. se les da un valor numérico. Por ejemplo, tú aplicas una escala y la escala te va a dar un valor de, no sé, 20 puntos, 30 puntos. Tienes el cuestionario y el cuestionario también lo vas a puntuar, vas a hacer algún tipo de estadística con él. La rúbrica, por ejemplo, también te va a dar oportunidad de puntuar, en este caso, la, lo que tú vayas a evaluar, por ejemplo, de un proceso, o si aplicas un test, pues también se debe puntuar, pero no son los únicos instrumentos. Sí, aquí en el caso de las de investigaciones cuantitativas, digo, perdón, investigaciones o evaluación educativa, vamos a tener también que complementarnos con instrumentos que sean de corte cualitativo, como cuáles. Pues, por ejemplo, hablamos de registro de observación, de entrevistas, de estudios biográficos, de material audiovisual en general, de listas de cotejo, pruebas proyectivas, entre otros, ¿sí? Aquí es importante señalar que estos instrumentos cualitativos se categorizan. Por ejemplo, una entrevista a profundidad. La entrevista como la que ustedes van a hacer es una entrevista que pues no la podemos puntuar, ¿sí estamos? No podemos decir, tuvo tantos puntos de vida escolar, pues no. Lo que sí podemos hacer una vez que le preguntamos a alguien su biografía, una vez que las personas nos cuentan qué es lo que les ha sucedido como alumnos, qué es lo que les pasa actualmente, qué expectativas tienen. Bueno, una vez que nos dicen todo eso, entonces nosotros vamos a poder establecer eh, una categoría de análisis. Por ejemplo, yo he entrevisto a personas y de pronto me doy cuenta de que este alumno se encuadra como un alumno problema. De hecho, es curioso porque ellos mismos lo dicen. Ustedes están entrevistando a un alumno y el alumno mismo lo dice. Muy peculiar. Dice, no, es que yo siempre he sido un niño problema o he sido un alumno problema. Lo dice porque alguien se lo ha dicho y porque él asume que eso es cierto, ¿no? Entonces, ojo, no es de que lo sea o deje de serlo. Nosotros no podemos verlo con ojos de problema. Por eso yo quiero insistir de nueva cuenta aquí que la materia es evaluación de situaciones educativas, no de problemas educativos. Sí, chequen esa cuestión, ¿sí? Eh, porque el concepto de problema trae arrastrando precisamente situaciones que tienen un significado, pues, así negativo. Y no. O sea, yo puedo ver que un niño de pronto se le dificulta comprender ciertos textos de lectura, ¿sí? No voy a decir que sea un problema, sino digo que es una situación que se está presentando y esa situación, pues tengo que atenderla, ¿sí? O tengo que buscar la manera de gestionar para que se atienda, ¿sale? Que eso, insisto, se da cuando hay algún tipo de emergencia, por ejemplo, psicológica. Eh, Cada vez es más frecuente que de pronto a lo mejor alguien les llegue ahí al, al espacio de orientación educativa y les llega una persona en crisis. ¿Y ustedes qué hacen, no? Bueno,
pues primeramente ustedes ya llevan un diplomado en intervención en crisis, así que ya tendrían ahí como elementos de poder actuar de primera intención, pero no son sus pacientes. Por ende, una vez que ya contuvieron y una vez que de alguna manera ya está hasta cierto punto todo más tranquilo, pues lo que hacen ustedes es que de pronto canalizan. O sea, la labor, por ejemplo, del psicólogo educativo ahí, pues va a ser canalizar. Pero para esto, pues también es dar seguimiento y para eso ustedes van a requerir entrevistas, eh, estudios biográficos como el que ustedes van a hacer ahí con los compañeros, o bien de grabaciones que se tengan, listas de cotejo o pruebas proyectivas. También se da el que se empleen pruebas proyectivas. Y aquí no se puntúan, se categorizan. Nota adicional, las encuestas no son un instrumento de evaluación. O sea, si alguien les dice, oigan, ¿qué va a hacer? Voy a aplicar una encuesta. No, eso lo hace el trabajador social. No, ustedes aplican una escala, aplican un cuestionario, aplican rúbricas, aplican test o realizan entrevistas, realizan estudios biográficos, realizan o emplean algún tipo de material audiovisual, presentan listas de cotejo, hacen pruebas proyectivas, entre otros elementos. Estos son los más populares, pero que nos permiten rescatar información, ¿sí? Pero debo insistir en que esta información que ustedes rescaten siempre debe de estar respaldada, siempre debe de estar evidenciada, por eso le llamamos formal, ¿sí? Yo fui a un salón de clases e hice una observación. Por ello ustedes ya les dejaron por ahí el semestre pasado, creo, tareas donde ustedes tenían que observar, por ejemplo, hacer entrevistas a profesores o observar una clase. Bien, ¿bajo qué formato la observaron? ¿Cuál es la lista que ustedes tuvieron? ¿Qué fue lo que ustedes observaron? Si queda claro eso, entonces ya tienen ustedes su registro de observación. Pero si solamente lo observé y no tengo claro con qué criterios se lo estoy observando, pues entonces ahí se pierde, ¿sí? Entonces por esa razón es de que es importante que ustedes siempre tengan un material y ese material esté, pues ahora sí que en resguardo para que valide lo que están diciendo ustedes, ¿sale? Y por eso la insistencia de que cuando haya una información de tipo no formal, ¿sí? Que ustedes van caminando y un chico se les acerca, les empieza a contar cosas, o un profe los aborda y les empieza a decir tal situación, o de pronto los buscan para poder a ustedes pedirles algún consejo, alguna ayuda. Bueno, todo eso trasládenlo a elementos formales, ¿no? Perfecto, muy bien, ya te escuché. ¿Qué te parece si te veo ahí en la oficina de orientación educativa? ¿Qué te parece si me das una entrevista para poder como profundizar en el tema? Y nosotros tenemos que buscar la manera de poder registrar esa entrevista, ya sea que la transcribamos, si la grabamos hay que pedir autorización para grabarse, pero siempre ustedes tengan un respaldo. Nunca, para establecer un diagnóstico, nunca lo hagan a partir de una entrevista informal donde ni graben ustedes nada, ni tengan un registro de nada, o sea, porque no existe, ¿sale? Este, es común a veces que de pronto, así como de, es que me dijo en el receso tal cosa, y al final la gente o los propios actores educativos cambian la versión, no es eso. Entonces, ese tipo de elementos es importante que ustedes ahí se protejan y protejan a la persona en sentido de que tengan un material que les sirva a ustedes de respaldo. Eso ténganlo bastante presente. Bueno, por eso en la entrevista yo les pido que ustedes ya sea que graben la sesión y que hagan la transcripción correspondiente, ¿sí? La transcripción implica el que ustedes puedan pues recuperar qué fue lo que se trabajó en esa entrevista, qué se preguntó y qué respuestas hay. De preferencia se pide un material, o sea, que haya una grabación, esa ustedes consérvenla, esa no me la presenten a mí, pero eso nos ayuda o les ayuda a ustedes a que cuando vayan a hacer la transcripción, pues de pronto tengan ustedes posibilidad de poder rebobinar, de poder retroceder y ver qué fue exactamente lo que se dijo, ¿sí? En ocasiones se tienen audio solamente, en ocasiones se puede videograbar. Recuerden que en el caso de videograbaciones,
es importante que nosotros tengamos ahí la posibilidad de no exhibir estas grabaciones de manera pública, ¿sí? Sea como fuere, etcétera. Bueno, esos son instrumentos que nos permiten llegar a una evaluación. Hasta aquí vamos claros, compañeras, compañeros. Sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, la evaluación es producto entonces de este diagnóstico que hacemos, pero el diagnóstico, insisto, va a ir acompañado de una matriz teórica. Aquí yo puse en la ilustración un dibujo, ¿sí checan ustedes? Este dibujo en sí mismo no me dice nada. Para poder interpretarlo, para que este dibujo diga algo, vaya la expresión, pues es necesario que tenga una matriz teórica que me ayude a entenderlo, ¿sí? Es necesario que de pronto yo pueda decir, ah, es que la presencia de trazos, pues bastante marcados me indican, signos de agresividad en un niño, la presencia de ángulos superpuestos, la presencia de ángulos agudos que están ahí, ¿sí? Picos por todos lados, vean ustedes, ahí están, este, agresividad, ¿sí? La temática del dibujo. O sea, si yo empiezo a tener ya elementos teóricos que me permitan interpretar y decir algo de esto, genial. Pero si yo solamente tengo el puro dibujo y no sé con qué parámetro lo estoy evaluando, pues lo más probable es que esto no me diga nada, ¿sí? Y que al final diga, bueno, pues está padre, ¿no? Ahí está. Pero no me dice nada. Debo de tener siempre una matriz teórica que me respalde, que me diga por dónde. Porque si no tengo esa matriz teórica, entonces definitivamente no voy a saber interpretar lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué aspectos son los que hay que considerar acá? Bueno, pues un primer aspecto que debemos considerar para poder evaluar cualquier institución educativa tiene que ver con el sentido general de la educación, que es una política que se origina a partir de dos instancias, particularmente dos instancias que a nivel internacional fijan políticas educativas. Una de esas instancias es la UNESCO, ¿sí? La Organización para las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Bueno, ojo con estos elementos porque a partir de ahí se va a establecer qué líneas generales tienen las escuelas que pertenezcan, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas y qué líneas van a tener también los esquemas educativos de aquellos países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en este caso la OCDE, de la cual México pues forma parte. Entonces, estos dos organismos se han encargado de poder establecer clasificaciones, de poder establecer lineamientos de trabajo. Por ejemplo, ustedes cuando cursan una materia, de pronto van a ver que cada materia tiene un equivalente en algo llamado créditos. Entonces dicen, ah, pues la materia de situaciones educativas tiene 6 créditos. Y ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? A fin de cuentas, lo que yo quiero saber es si pasé o no pasé, etcétera. Bueno, si por ejemplo ustedes en algún momento dado quieren ir al extranjero y empezar a validar su escuela, lo primero que les van a pedir es, a ver, dígame cuántos créditos cursó. O sea, el crédito es una unidad internacional. Entonces, el crédito educativo es como un puntaje que se le da a cada materia que un alumno cursó y se obtiene mediante una regla, ¿sí? Una regla que ahorita no voy a explicar, pero que combina las horas teoría, las horas práctica de un curso y a partir de ahí se obtiene un crédito educativo. Y ese crédito me dice, ah, pues a ver, Mario cursó la materia de diagnóstico de situaciones educativas, es el programa y tiene tantos créditos. Y esos créditos, si te vas a España, si te vas a Portugal, si te vas a otro país, te van a revalidar en función de los créditos que hayas cursado. Entonces, ese tipo de cosas vienen de este tipo de instituciones. Ahora bien, a nivel
de lo que llamaríamos política escolar. Y aquí es importante ver en dónde va a estar situada la escuela que vamos a estar evaluando, ¿sí? En el esquema, vamos a encontrar, perdón, dos esquemas, ¿sí? Un esquema llamado de la sociedad tradicional y un esquema llamado de la sociedad del conocimiento. Ojo, esta parte de aquí es un elemento que se encuentra ideal. Y les pido por favor que si hay algo que no me dé a entender de manera clara, por favor me lo hagan saber. Lo que ustedes se van a encontrar en el discurso moderno de la educación es que todas las escuelas tiendan a ser una sociedad del conocimiento. Diferencia. En una sociedad tradicional, el conocimiento está reservado a grupos pequeños, ¿sí? O sea, la educación no es un derecho de todos, sino la educación se reserva a grupos pequeños. El ejemplo más claro de esto lo vamos a encontrar paradójicamente en la educación norteamericana. Si ustedes quisieran estudiar en Estados Unidos, van a ver que en Estados Unidos la educación es sumamente cara, exageradamente cara. La gente que no tiene posibilidades educativas, o una de dos, o pide un crédito, una hipoteca educativa para lograr entrar a alguna universidad, o bien la, la, este, eh, pide algún tipo de apoyo o subvención. Por ahí apenas se está haciendo en Estados Unidos una ley donde se pueda, por ejemplo, que un alumno promedio pueda acceder a educación superior, ¿verdad? La mayoría de gente estudia hasta la preparatoria y no pueden aspirar a más. El famoso college, ¿sí? Y bueno, es una sociedad tradicional en ese sentido. Una de las políticas actuales es, a ver, espérate, el conocimiento debe estar disponible a gran cantidad de población. ¿A qué nos referimos aquí, por ejemplo, cuando ustedes vayan a una institución? ¿Cómo se juega con la información? ¿Quién tiene la información? ¿Qué es lo que saben las personas? Por ejemplo, pregunten ustedes si los alumnos conocen la misión, la visión de su escuela. Pregúntenles si conocen cuáles son los procedimientos que tienen, derechos como estudiantes, reglamentos. En la medida en que el propio alumno conozca todo esto, nos abre también el panorama de saber qué tanto acceso a la información tiene. ¿Qué ocurre si un alumno no me sabe decir, por ejemplo, ni cuáles son sus reglamentos, ni tampoco sabe decirme cuáles son sus derechos como alumno, ni tampoco me puede decir con quién dirigirse cuando tiene un problema? Si pasa todo eso, quiere decir, perdón, que la información está reservada, ¿sale? Y se mueve como un elemento tradicional. La sociedad del conocimiento busca entonces esto, que haya acceso. Y ustedes siempre evalúen primeramente qué tanto acceso a la información tienen las personas. Obviamente, vamos a encontrarnos que hay información que sí, o sea, por ejemplo, difícilmente una escuela les va a compartir los estados financieros, ¿no? Y no tendría por qué hacerlo. Es información que es clasificada para ellos. Sin embargo, lo que sí tiene que compartir, por ejemplo, son políticas educativas, insisto, derechos, reglamentos, sistemas de evaluación, ¿no? O sea, llegan ustedes a una escuela y, oye, ¿sí cómo te evalúan? No, pues quién sabe, ¿no? A veces es un misterio. Eh, si el alumno, por ejemplo, tiene claro cómo lo están evaluando, qué le están pidiendo para poderlo evaluar, o sea, ese tipo de cosas el alumno las debe saber, ¿sale? Pero si no la sabe, entonces quiere decir que la información no está llegando. Y ese es un aspecto que ustedes tendrían ahí que valorar, ¿sale? Eh, ¿Por qué? Porque a nivel internacional lo que se dice es de que todas las escuelas tienen que ser o buscar ser sociedades de conocimiento, o sea, que el conocimiento esté disponible a gran cantidad de población.
Esto se ha debido también mucho a, por ejemplo, el desarrollo del Internet. Em, no les miento, pero de pronto cuando un servidor estudiaba, pues de pronto uno tenía que irse a todas las bibliotecas habidas y por haber, ¿no? Em, y entonces me recuerdo que pues a veces empezábamos en la biblioteca del Agua Azul, la pública del Estado, y de ahí luego ya nos íbamos a la biblioteca la Iberoamericana, la que está en el centro, y luego de ahí a la del Ejército, y de pronto ya andábamos buscando bibliotecas, ¿no? Ahora, pues vean ustedes, dentro de la comunidad de su hogar, ustedes pueden tener acceso a bastantes recursos de información. Bien, entonces, el asunto con esto es que en la medida en que alguien tenga acceso a información, en esa medida también va a tener mayor criterio. A menor acceso a la información, su criterio se vuelve más limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene información suficiente. Entonces se queda con lo que le platican, se queda con lo que les dicen, se queda con lo que puede ver. Pero por eso el discurso internacional es: todas las escuelas deben de buscar tener una sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque al vivir en un mundo cambiante, ¿sí? Pues de pronto vamos a ver que el conocimiento me va a permitir dos cosas: me va a permitir aplicar este conocimiento a situaciones cotidianas y me va a permitir construir cosas nuevas. Por eso también en todas las instituciones, y eso es algo que me gustaría que ustedes también empiecen a valorar, pregúntenle ustedes a sus alumnos que están evaluando: oyes, ¿y para qué te sirve lo que estás aprendiendo? ¿Para qué? ¿Sí? Eh, si una persona, por ejemplo, si un alumno de licenciatura no les sabe a ustedes decir qué está aprendiendo y para qué lo está aprendiendo, aguas, ¿sí? Así de, no, pues estoy llevando la de situaciones educativas, oye, ¿y para qué? Pues sabe. Entonces ahí me preocuparía y me tendría que preocupar porque tendría que tener claro para qué se está llevando eso, ¿sí? ¿Para qué te va a servir en tu vida profesional? ¿En qué cosas vas a poder aplicar eso? Y sobre todo, ¿cómo se va a construir nuevo conocimiento? Por eso van a ver que todas las escuelas traen el asunto ahora de poder evaluar las competencias del alumno, saber, les tienen que pedir productos o trabajos prácticos, sean los que fueren, investigaciones, entrevistas, eh, ejes terminales. ¿Por qué? Porque eso permite aplicar las cosas, ¿sí? En la educación tradicional, de pronto uno ve a este profe. En Estados Unidos es muy común de pronto auditorios de 500 personas, ¿no? Ahí ven a ver ustedes el auditorio grandotote, y abajo, 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 ahí en la parte central, como un tipo anfiteatro, pues de pronto va a estar ahí una clase magistral de un físico que de pronto va a hablar acerca de los avances de la física. Está padre. Sin embargo, el alumno no sabe física, ¿sí? O sea, no sé si me explique. O sea, la cosa es hasta dónde, por ejemplo, la escuela empieza a transmitir a los alumnos elementos de competencia, o sea, que hagan cosas, ¿sí? Eh, Mucho de la educación van a ver es que de pronto las cosas se hagan. Entonces, un primer parámetro que ustedes tendrían que valorar de una institución educativa es, a ver, ¿cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que se les está enseñando a los alumnos? ¿Qué es lo que el alumno puede aprender? ¿Cuáles son las competencias que este alumno va a tener después de haber cursado las materias que tiene? ¿Sí? ¿Para qué le va a servir? Entonces háganle esa pregunta. Oye, si todo esto, como para qué te va a servir, qué te va a permitir hacer, ¿no? Bueno, ese es un parámetro a nivel internacional, insisto, ¿sí? La escuela, dice acá, debe ayudar a la solución de problemas o situaciones
bueno, de situaciones, mejor dicho, donde haya o se aborde la convivencia social, el medio ambiente, la cultura de la paz, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la salud y la democracia. Estos ejes, ¿sí? Estos 7 ejes son aquellos aspectos que toda escuela debe de contemplar. Entonces ustedes, estos me gustaría que ustedes los tengan también ahí porque son cosas que ustedes pueden evaluar. A ver, en esta escuela, ¿cómo se da la convivencia? ¿Cómo se la llevan alumnos? ¿Cómo se la llevan profesores? ¿Sí? ¿Hay violencia? ¿Hay agresividad? ¿Cómo es la comunicación que tienen? ¿Sale? ¿Existen elementos que ayuden a mejorar el medio ambiente? A los niños se les empiezan a promover actividades donde haya mejora del medio ambiente, a reciclar, a concientizar sobre el uso racional de recursos, ¿verdad? Eh, Se les enseña, por ejemplo, a tener una cultura de paz, mediación, resolución de conflictos, ¿sí? Cómo es que los niños resuelven sus conflictos también. Eh, por ahí alguien una vez hizo una tesis sobre el bullying en secundarias y era muy peculiar que los maestros de secundaria de esa investigación de pronto dijeran, no, es que cuando dos muchachos se pelean hay que dejarlos que se peleen, porque si nos metemos, entonces nos pueden acusar de que nosotros somos los golpeadores. Y era una idea que tenía el profe así como muy arraigada, ¿no? Tanto así que cuando había un pleito de muchachos, el profe se iba, ¿no? Así literal, era lo que hacía. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, la propia escuela tenía actividades para promover una cultura de la paz, ¿sí? Promoción de los derechos humanos, y por eso van a ver ustedes materias que ya estaban hasta cierto punto, enterradas y que han vuelto a resurgir. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con civismo, ¿sí? Desarrollo tecnológico, bueno, pues es alguna de las competencias que va a tener ahí las propias instituciones, ¿no? Para qué les sirve lo que aprenden. Cuidado de la salud y democracia. Esos 7 ejes son los que son base de lo que llamamos la escuela moderna, o que todas las escuelas deben de eh, buscar estrategias de transmisión, ¿sí? Entonces, quiero que esto para ustedes sea también un parámetro. A ver, esta escuela que voy a evaluar, que estoy evaluando, que estoy diagnosticando, contempla todo eso, ¿sí? Se ven aspectos de convivencia, se ven aspectos de medio ambiente, se ven aspectos de cultura de paz, y si no se ven, entonces conviene empezarlos a revisar, ¿no? Conviene empezar a tener políticas, y ojo, no en el sentido de crítica, no en el sentido de, no, es que la escuela no ve, no, no, sino en el sentido de propuesta. Ah, sería importante que además de lo que ya se hace, también se vea esto, ¿sí? Cuando les pidan ustedes una opinión en una escuela, en un espacio de trabajo que ustedes tengan, ustedes nunca pongan así este rollo de, no, es que se debe hacer esto. No, no, pero sugiero, propongo que se haga esto, ¿sí? Precisamente como una forma de convivencia. Y para eso, pues necesitamos que exista otro concepto clave que es la innovación. Las escuelas deben de innovarse, deben de reinventarse. Creo que ahora a raíz del COVID, pues fue una oportunidad ahí para poder reinventarse, innovar algunas cosas. Y, y todas las escuelas tuvimos que innovar, los profes tuvimos que innovar, de pronto los que no sabíamos qué era el Zoom, pues ya aprendimos qué era el Zoom, ¿no? Entonces, de pronto vamos a encontrar ese tipo de aspectos ahí que están patentes, que están presentes y que de cierta forma también van a ser la base de toda sociedad del conocimiento, el que se pueda innovar. Bien, hasta aquí vamos claros, espero no ser muy tedioso en la parte de la explicación teórica. Daniela, ¿todo bien? Yunuen, André. Sí, profe, todo bien. Sí, ok, gracias. Muchas gracias. Itzel, ¿cómo vamos? ¿Bien?
Bien, paso a la que sigue. Bueno, me gustaría, por favor, Andrés, si nos ayudas a leer estos tres aspectos que están presentes en los principios de las funciones de la escuela moderna, por favor. Sí, profe. La escuela, como parte de una sociedad avanzada, busca como objetivo buscar la disponibilidad del conocimiento. Las sociedades no avanzadas dificultan el acceso al conocimiento, su aplicación y creo que se tapa Sí, poquito. tapa poquito, perdón, déjame lo muevo, a ver. Se movió, ahí está. Listo, Andrés. ¿Se alcanza a leer? Sí, y lo voy a volver a leer. Las sociedades no avanzadas dificultan el acceso al conocimiento, su aplicación y su producción. La escuela debe transformarse, debe atender problemas sociales y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ok, muchas gracias, André. Bien, entonces, vean ustedes aquí ya el papel que tienen las escuelas de estar buscando, por eso, si ustedes escuchan allá al secretario de Educación, el discurso es ese, o sea, el discurso es cómo es que, por ejemplo, las escuelas deben de empezar a vincularse con el propio sector social, ¿sí? Inclusive la idea que se tiene es que, por ejemplo, una escuela no solamente eduque a los niños, sino que también ayude a educar a los papás. Entonces, de ahí que de pronto hay importancia de que haya, por ejemplo, talleres para padres, escuela para padres, talleres de convivencia padres e hijos. Algo que ahora yo pude observar, por ejemplo, en algunas escuelas a raíz de la pandemia, era las estrategias que los propios maestros tenían para poder involucrar a los papás y mamás con los niños. Entonces, algo que, y hay que decirlo, ventajoso, por ahí me tocó ver ese tipo de cuestión en algunos preescolares sobre todo, era que lograron, fíjense, lograron que la mamá tuviera mayor comunicación con el niño. Y por ahí supe de un caso de un niño que tenía broncas de lenguaje, tenía problemas de lenguaje, y de pronto la mamá no le hablaba. A raíz de la pandemia, pues tuvo que empezar a hablarle, ¿no? Y a partir de que la mamá empieza a tener un diálogo con él, entonces el niño comienza a mejorar su pronunciación y su vocalización, ¿no? Además de los ejercicios que la maestra por ahí les dejaba y les dejaba en distancia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, es importante aquí porque van a ver que estas son parte del discurso, este, pues moderno, educativo, ¿no? Que la escuela no solamente se hable de transmisora de conocimiento, sino que también, por ejemplo, las escuelas, las universidades se volquen hacia la sociedad. Eh, por eso van a encontrar ustedes que prácticamente todas las universidades, un criterio que tienen de calidad es que las universidades tengan una clínica, tengan algún despacho, por ejemplo, si es que tienen la carrera de Derecho, tengan algún tipo de servicios a la comunidad. Si no lo tuvieran, implica ese no acercamiento hacia afuera, ¿sí? Bueno, la sociedad tradicional dificulta, como aquí nos leyó André, dificulta el acceso al conocimiento. Entonces, en un sistema tradicional, el conocimiento pues, no aparece, ¿no? Y aquí la idea es de que siempre todos tengamos conocimiento. Instituciones que regulan esto, la UNESCO, la OCDE, y ya aquí vean que ya se incorpora a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Bueno, esta frase de Jean Piaget, Profe, mándeme. Aleida tenía la mano levantada desde hace rato. Ay, perdón, Aleida, esta es que no la vi. Adelante, Aleida, por favor.